Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Nuestro país ha podido conocer de voz del presidente de la República la Estrategia Nacional del Litio, una estrategia por mucho tiempo esperada de cómo nuestro país finalmente toma las riendas de su presente y de su futuro y se pone a trabajar en una estrategia que nos permita visibilizar que para nuestros hijos, hijas, para nuestros nietos y nietas va a haber un país más desarrollado prontamente y darles certezas de que vamos a aprovechar al máximo las riquezas de nuestro territorio, no simplemente para que se exporten, sino que también para que produzcan beneficios concretos al desarrollo de nuestros territorios, de nuestras regiones y que nos permitan también dar un salto en materia tecnológica. Hemos hablado de desarrollar una industria nacional del litio, una industria que sea sostenible, una industria que genere alto valor agregado, una industria que sea sostenible y pueda conciliar y convivir con su entorno, tanto sus comunidades como respetando el medio ambiente. Y esa industria evidentemente debe ser liderada por el Estado, pero siempre en colaboración con el mundo privado. Esto es una muy buena noticia para nuestro país. Hemos estado impulsando hace ya bastantes años, de hecho antes que asumiéramos como gobierno, la explotación y el desarrollo del hidrógeno verde. Esa política ha sido continuada por este gobierno. Hemos logrado conversar y poder resaltar también la función no solamente de nuestras pymes, sino que de la industria manufacturera que todavía existe en nuestro país y que requiere mucho más refuerzo. Hoy día estamos hablando de cómo podemos repensar nuestro modelo de desarrollo ya no solo a partir del cobre, sino que también del litio, teniendo nuestro país una de las principales reservas a nivel mundial. Somos el país que tiene la tercera reserva más importante en el mundo de litio y actualmente somos los segundos exportadores o productores más bien de litio. Pero esta producción la está haciendo con recursos que son de todos los chilenos porque los salares son del Estado, son de cada uno de los que estamos presentes y habitamos a lo largo del territorio nacional, pero se explota exclusivamente en estos momentos por parte de privados en el salar de Atacama, que es el que concentra el 90% del litio en nuestro país. Y por eso es que es tan importante lo que ha señalado el presidente a partir del trabajo que han desarrollado los distintos ministerios que han trabajado en esta materia. Y es que podamos entrar en la producción no esperando al 2030 ni al 2043, sino que esperando poder entrar ahora como Estado en la producción y explotación del litio y en la preparación de una industria que debe trascender a la mera explotación, exportación, sino que debe generar encadenamientos productivos y alto valor agregado. Vuelvo a insistir en que esto es una buena noticia porque nos permite mirar con mayor esperanza el futuro para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos, para nuestras nietas, pero también para nosotros mismos, quienes hoy día estamos pensando en el presente, porque probablemente si logramos desplegar con éxito el involucramiento del Estado en la producción del litio ahora, los frutos de ese trabajo y de ese involucramiento también los vamos a ver hoy día quienes estamos presentes. Quiero agregar que además de esta buena noticia, esta semana en términos legislativos tiene al menos 3 elementos sumamente importantes. En primer lugar, esperamos poder tramitar y despachar de la Cámara de Diputados y Diputadas el acuerdo de salario mínimo, un acuerdo nuevamente histórico, así como fue el del año pasado a los 400.000 pesos, hoy día a los 500.000 pesos en un avance gradual que culmina el próximo año alcanzando los 500.000 pesos. Estamos a puertas además del 1 de mayo y esperamos que ese avance se produzca esta semana para entregarle una muy buena noticia a las familias trabajadoras de nuestro país. Pero también tenemos la votación del proyecto para acelerar los procesos de expulsión que hemos empujado como gobierno en el Congreso Nacional. Nos tocó llegar al gobierno con una evidente crisis en materia migratoria, con fronteras totalmente abandonadas y desprotegidas, y hoy día no solamente hemos logrado disminuir la inmigración irregular a un 56% menos, sino que también hemos estado avanzando en agenda legislativa y esperamos que esta semana podamos despachar ese proyecto, porque sabemos que requerimos urgentemente acelerar los procesos de expulsión.
Y también tenemos y esperamos tener avances significativos respecto al royalty minero. Ustedes saben, tuvimos durante el día, alcaldes y alcaldesas de distintos sectores políticos apoyando la propuesta de royalty minero presentada por el gobierno y solicitando que este proyecto pueda avanzar rápidamente en el Congreso Nacional. Han existido conversaciones, el gobierno ha abierto posibilidades y esperamos obviamente que desde la oposición también se abra paso a poder permitir las condiciones necesarias para avanzar en esta materia y que las regiones puedan tener mayores ingresos para los gobiernos regionales, para los municipios, para equiparar la cancha entre comunas que lamentablemente hoy día están entre primera, segunda y tercera categoría, cuestión que no puede ser y se debe corregir con sentido de urgencia. Por eso es fundamental el diálogo que ha hecho el gobierno, pero también esperamos que este diálogo sea recíproco y que la disposición de ceder también venga de los sectores que están en estos momentos en el mundo de la oposición. Esperamos además que esta semana, que va a ser el Día Nacional de Carabineros de Chile, les podamos también dar buenas noticias para nuestros funcionarios y funcionarias policiales y también buenas noticias en los próximos días para las regiones en materia también de financiamiento. Pero sobre eso, obviamente, no me puedo adelantar más. Preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. María Luisa Cisternas, de Radio Universidad de Chile. Ministra, la directiva de la UDI presentó un oficio a Contraloría acusando falta de información y de campaña para la elección de consejeros constitucionales de parte del Gobierno y en ello también consideraron exiguos los canales que el Ejecutivo eligió para transmitir este spot informativo. Considerando esto y el hecho de que hace un mes voces del oficialismo también exhortaban al Gobierno a asumir un rol importante en materia de promoción del proceso constituyente, ¿qué decir frente a las críticas que apuntan a que el Gobierno llega tarde en la tarea de informar? ¿Hay acaso un temor a posibles acusaciones de intervencionismo que explican el grado de aproximación que ha tenido el Gobierno con este proceso? ¿Y cuál es el rol que van a asumir en estas últimas 2 semanas? Bueno, resulta un poco llamativo, o al menos llama la atención, que el mismo sector que antes nos llevaba a Contraloría acusando que nuestra campaña de voto informado era intervencionismo político, hoy día nos lleven a Contraloría exigiendo que hagamos una campaña informativa. Pero bueno, nos enfrentamos a situaciones que van cambiando, de un momento a otro. Lo importante es que el Gobierno ha estado trabajando en la campaña informativa y hoy día partió. Este es el resultado del trabajo que se viene preparando hace semanas, porque sabemos lo importante que es tener información. A la ciudadanía no le basta con saber que el voto es obligatorio. También tiene que conocer los procesos, también tiene que informarse sobre las candidaturas, que las candidaturas hagan propuestas acorde a la función que van a tener, que en este caso va a ser deliberar sobre un texto constitucional, no sobre una ley, no sobre una política de un consejo municipal, sino que sobre la labor de una nueva constitución. Y en ese sentido, hoy día lanzamos la primera parte de la campaña informativa, que es un spot que está en redes sociales, medios regionales. Ya nos aprobaron además en el Consejo Nacional de Televisión que esta campaña pueda transmitirse también en televisión. Ustedes sabrán que nosotros no determinamos eso, hacemos una solicitud y delibera y determina el Consejo Nacional de Televisión, que es un ente autónomo, y hoy día ya tenemos la aprobación para que a partir de mañana puedan ver el spot informativo en todos los canales. Vamos también a tener una transmisión a través de Arcatel, con 34 canales regionales que también van a estar transmitiendo este spot informativo, sus noticieros, evidentemente, Minsal TV a través de los consultorios. Ustedes saben que hay información que se entrega a través de las salas de hospitales de nuestras instituciones de salud públicas de la región metropolitana. Ahí también se va a poder reproducir la campaña informativa en los canales más del Congreso de Televisión, Congreso TV, Senado TV, y también estamos haciendo las gestiones para que pueda transmitirse y presentarse a través de, del Metro de Santiago. Tenemos plan de medios también en otras, redes sociales, algunos medios, prensa escrita. Por lo tanto, plan de medios y despliegue comunicacional ya iniciado a partir del día de hoy y va a fortalecerse a partir de mañana gracias a la aprobación del Consejo Nacional de Televisión. Y destacando además que las 2 semanas anteriores a una elección son las más clave y por lo tanto hemos redoblado los esfuerzos para poder complementar toda la información que se ha estado entregando, por ejemplo, el CERVEL,
Hola, ministra. Daniel Tiers, de Chilevisión Noticias. Quería preguntarle, hoy fue el primer comité político con el nuevo ministro SECPRES, Álvaro Elizalde. ¿Qué rol debería tener el nuevo ministro para poder retomar la agenda del gobierno en paralelo a la tramitación de los temas de seguridad? Y por otro lado, ¿esperan que logre alinear a las dos coaliciones en contra de un sexto retiro? Bueno, tiene una gran tarea el ministro Álvaro Elizalde, la gestión de la agenda legislativa. Es una agenda, ustedes saben, muy desafiante. Somos un gobierno de minoría parlamentaria, por lo tanto, siempre tenemos que hacer el doble o el triple de los esfuerzos para poder alcanzar las mayorías que se requieren para entregarle a la ciudadanía las reformas que esperan. Por ejemplo, la reforma en salud. La reforma en salud no la decreta el gobierno. No dice simplemente un día para otro que se decreta una reforma. La reforma de pensiones no se decreta tampoco. Tenemos hoy día, por ejemplo, el desafío de volver a insistir en un pacto fiscal, porque los pactos fiscales no lo decreta el presidente o la presidenta de la República, aunque estemos en un régimen presidencial. Tenemos que conseguir esos votos que están en la vereda del frente en un Congreso que además es más diverso que antes, ¿no? Por lo tanto, tiene un tremendo desafío. Esperamos que todo su liderazgo se ponga a disposición de los diálogos que se requieren, de la instancia más de tomar decisiones, porque siempre en política, tras el diálogo, se deben tomar definiciones políticas para poder determinar dónde están las prioridades, cómo poder complementar, ¿cierto?, la agenda de seguridad con otras agendas que son sustantivas, porque el Congreso tiene muchas comisiones y hay que avanzar simultáneamente en muchas materias. Lo decía además el fin de semana el mismo ministro Álvaro Elizalde, ¿no?, que en vez de solo enfocarnos en una agenda, tenemos que hacer avanzar la agenda de seguridad, alcanzando las mayorías que se requieren para tener un Ministerio de Seguridad Pública, para tener un proyecto de protección a las víctimas, por ejemplo, de delito, o para poder aprobar los proyectos que persiguen la ruta del dinero en materia de crimen organizado. Pero también poder sacar los proyectos asociados a salud, los proyectos que más prontamente van a poder ingresarse, y también la reforma de pensiones, el pacto fiscal, royalty minero. Esos son temas que requieren de mucha articulación, de mucha capacidad de gestión política y sin lugar a dudas el ministro Álvaro Elizalde va a desplegar sus máximas capacidades para que en conjunto con otros ministerios, porque no es una tarea individual, se puedan sacar adelante. ¿Y en poder alinear a las coaliciones contra un sexto retiro? No es solamente un tema del oficialismo, sino que es un tema de responsabilidad del Congreso en su conjunto. El Gobierno ya ha expuesto en reiteradas oportunidades las razones de por qué no es bueno para el país y menos para los sectores más vulnerables otro retiro. Ya vimos los efectos que tuvieron los anteriores, que fueron usados como medidas excepcionales, pero nuestro país tiene que retomar la agenda del empleo, de aumentar el salario mínimo a 500.000 pesos, de buscar medidas obviamente focalizadas para los que se quedan atrás, atender evidentemente a aquellos sectores que están más agobiados por las deudas, entre otras materias, pero el círculo vicioso que produce el retiro, inflación y retiro, además de la mano con presiones al Estado para entregar bonos y transferencias directas a quienes se ven más afectados por la inflación que los sectores más vulnerables, no resiste, ¿no? Y por tanto, esto no se trata de oficialismo versus oposición, se trata de mirar el país y tomar decisiones con sentido de responsabilidad. Y si queremos además poder ayudar de mejor forma a los sectores medios, a los emprendedores, a quienes están esperando mejorar sus condiciones de vida a través de mejores pensiones, etcétera, entonces tenemos que contribuir a un pronto entendimiento en materia de reforma de pensiones, reforma tributaria y royalty minero, porque esos tres elementos al menos nos van a permitir una inyección importante de recursos para el desarrollo de todos nuestros territorios. Hola, ministra, buenas tardes. Desde la CPC acusaron al gobierno de estar en una ola estatizadora a propósito del rol que va a jugar el Estado en la nueva política nacional del litio que anunció el presidente el viernes pasado. Quería preguntarle cómo evalúa esas palabras, si usted considera que tienen un punto. Yo saldría de las caricaturas en este debate. La Estrategia Nacional del Litio ha sido largamente esperada. Decir que hay una estatización es como decir que vamos a privatizar un banco privado. No se puede. O sea, no se puede privatizar algo que ya es privado, no se puede estatizar un recurso que ya es del Estado. El litio es del Estado. Todos los salares son de todos los chilenos. Es propiedad del Estado. Lo que estamos haciendo es tomar la decisión de abrir los salares a un proceso de explotación para una industria sostenible,
con resguardo del medio ambiente, con diálogo de las comunidades y de la mano del sector privado, porque sabemos evidentemente que hay empresas que han podido ya tener una experiencia a nivel internacional en materia de explotación del litio y de incorporación de tecnologías de punta que las requerimos ahora además para que los proyectos sean más sostenibles. Entonces, lo que estamos haciendo es una invitación al mundo privado a que este recurso, que es del Estado, que de todos los chilenos y chilenas pueda ser explotado de manera responsable en una alianza virtuosa y con mirada estratégica. Ministra, y lo otro sobre la ley corta de ISAPRES, parlamentarios han expresado que fueron notificados por el Ministerio de Salud de que no se va a presentar durante esta semana como estaba previsto y se aplazaría su ingreso al Congreso para después de las elecciones. Quería preguntarle si podría confirmar la fecha, se habla del 8 de mayo, y lo otro preguntarle si en ese entendido el Gobierno va a pedir una especie de prórroga o más plazo a la Corte Suprema para que las ISAPRES puedan dar cumplimiento al fallo. Bueno, el proyecto para hacer frente a la crisis de las ISAPRES está listo. Ustedes saben que la ministra de Salud ha estado trabajando intensamente durante meses para encontrar una solución que no es para nada de fácil respecto a la crisis que se ha generado en nuestro país y que precede evidentemente al fallo de la Corte Suprema, ¿no? Tiene que ver con el modelo de negocio de la ISAPRES que no es sostenible, tiene que ver con los abusos que se han producido y que lamentablemente se siguen produciendo hacia los usuarios de las ISAPRES, y se encontró ya una fórmula. Esta tiene simplemente una última revisión, un aspecto específico del proyecto que se trabajó en el Ministerio de Salud que tiene que ser revisado por Hacienda, por lo cual debería estar listo ya para ingresar a partir de la próxima semana, pero como es distrital probablemente se materialice, claro, durante la semana subsiguiente, ¿no? ¿Y sobre la prórroga, ministra, de la Corte Suprema? Depende de cómo tengamos los plazos en la tramitación del proyecto que se ingrese. Depende mucho de esos plazos, ¿no? ¿Ustedes entienden que el cumplimiento de los plazos se da cuando se ingresa la ley corta o se cumple cuando se comienza a cumplir el fallo, como ya en lo práctico, en la devolución de los dineros en exceso y el resto de cosas en la que medida plantean? que ya tengamos la presentación del camino que se va a seguir, evidentemente damos cumplimiento al plazo más importante. Pero todo esto se va evaluando en el camino si se requiere observar más o más tiempo para poder darle espacio al Congreso Nacional en su evaluación, en su tramitación más bien, será algo que se evaluará. Pero ya ingresando al proyecto damos cumplimiento a uno de los plazos más perentorios, ¿no? Y se ha llegado a una fórmula que creemos que una salida importante a la crisis que tenemos y que va muy de la mano además con tener un Estado más preparado para recibir también a los usuarios de la ISAPRES que ya han ido y seguido migrando al sistema FONASA. O sea, FONASA, y todos sabemos, y todo chileno y chilena sabe que hay que fortalecer al sistema público de salud. Y particularmente esto se expresa en el fortalecimiento de FONASA, que es un fondo común que tenemos para administrar los recursos de la salud. No son los prestadores, porque los prestadores públicos son los hospitales, los consultorios, pero FONASA administra gran parte de lo que son las cotizaciones por salud de los chilenos y chilenas, y por lo tanto que siga migrando usuarios del mundo privado, de las ISAPRES, hacia el FONASA. Eso implica necesariamente que actuemos con pragmatismo y sentido de responsabilidad y fortalezcamos FONASA, modernicemos FONASA para poder enfrentar también esta situación al mismo tiempo que determinamos cuándo y cómo las ISAPRES pueden hacerse cargo del fallo y por lo tanto pagarle a sus usuarios, ¿no?, lo que se les debe. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Ministra, sobre un reportaje de la televisión peruana que exhibía la situación que se vive en la frontera de nuestro país con Perú, el subsecretario Monsalve desmintió total y absolutamente que militares y policías chilenos estén apoyando el ingreso de migrantes indocumentados a Perú porque estas personas habrían sido detectadas en suelo peruano, planteaba el subsecretario. Pero en el registro de la TV de ese país, los que figuran dando instrucciones a migrantes venezolanos con detalles específicos sobre cómo ingresar a Perú son personas que claramente son chilenas, tienen acento chileno, son probablemente militares chilenos. Entonces, ¿cuál es la versión oficial que manejan ustedes? Y quiero saber también si le han solicitado alguna versión a las Fuerzas Armadas o a Carabineros. Sí, evidentemente nuestras instituciones están trabajando, nosotros tenemos confianza en nuestras Fuerzas Armadas, pero eso no quiere decir que no se deba esclarecer
los hechos, por cierto, y la Cancillería y nuestro propio canciller fue muy claro en decir que ya existe el contacto entre ambos países para determinar exactamente lo que sucedió. Si es que hubo una especie de reconducción u otra situación, ¿ya? Y por lo tanto, valga la redundancia, el Ministerio de Defensa como nuestra Cancillería están en contacto con las instituciones correspondientes, sobre todo las del hermano país, para poder aclarar los hechos. Hola, ministra. Yo quería preguntarle por lo que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda con un nuevo denominado narcofuneral que impidió el desarrollo normal de la comuna. ¿Por qué el Estado hoy no tiene la capacidad de hacerse cargo de este tema, de intervenir cuando, por ejemplo, por segunda vez en el año vemos que no se pueden realizar clases en algunos establecimientos? Estuvimos conversando con la ministra del Interior y es importante aclarar que las policías trabajan previamente cuando se producen estos conocidos narcofunerales. No es que se pillan de sorpresa con los narcofunerales. Hay un trabajo previo, no recomendaron la suspensión de las clases. Entendemos, evidentemente, no sé si entender, porque nadie quiere que suspenda, pero son decisiones de los sostenedores cuando suspenden las clases, más no hubo una recomendación por parte de las policías que en materia de seguridad dijera relación de que era recomendable la suspensión de las clases. Ahora, las policías trabajan en esto. No hay un dejar hacer. Se establecen los patrullajes, los operativos necesarios para poder asegurar que no vaya a suceder nada que altere o pueda afectar a la comunidad. Pero quiero decir además que, aunque Pedro Aguirre Cerda no sea parte del Plan Calles sin Violencia en ciertos aspectos, hay uno de los aspectos que sí involucra a esta comuna y a todas las comunas de la región metropolitana, que es el aspecto de la persecución penal. Porque los esfuerzos que se están haciendo con el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, de tener un equipo liderado por un fiscal preferente y casi exclusivo en la persecución del delito, sobre todo los delitos violentos de crimen organizado, de narcotráfico, va a involucrar a todo el territorio regional y eso va a pasar en todas las regiones. Los procesos investigativos no tienen como límite el límite administrativo entre una comuna o de la división político-administrativa entre una comuna u otra. Si es que hay bandas de crimen organizado que a lo mejor cometieron un delito en una comuna, pero involucran a otras comunas por la organización que tienen, por los lugares donde se reúnen, por los lugares donde tienen escondidas las armas, etcétera, entonces esos procesos investigativos van a aplicarse en donde tengan que aplicarse. Por lo tanto, quiero insistir en algo que la mañana nuestras autoridades señalaban muy claramente, que todo lo que tiene que ver con la persecución penal, a través de procesos de investigación que persiguen el dinero, ¿cierto?, que persiguen a las asociaciones ilícitas, son de carácter regional. Y por lo tanto, no hay comuna que esté excluida de esos procesos investigativos de carácter penal. Bien. Muchas gracias.